Román Grigorievich, el analista militar, se conecta en directo al programa Ucrania Hoy. Román Grigorievich, buenas tardes, nos alegra verlo. Saludos, les deseo a todos buena salud. Entonces, el tema que sé que le gusta, porque considera que es muy importante atacar las refinerías rusas. Afortunadamente, este tema tiene continuidad. En la noche del 5 de septiembre se atacaron instalaciones de infraestructura de combustible de Rusia en territorio ocupado, alcanzando las refinerías de Ryazán y los depósitos de petróleo en Lugansk. Recuerdo que usted mencionó que Robert Fico podría cambiar todo esto, supuestamente viniendo a Ucrania y, no sé, chantajeando al gobierno ucraniano o haciendo algo por el estilo. ¿El plan no funcionó? ¿O cómo fue? El asunto es que él apenas llegó, apenas habló, el ataque ocurrió antes, es decir, primero atacaron y luego él llegó. Así que veamos qué sucede después. Además, ¿a qué atacaron exactamente? Atacaron la refinería rusa de Ryazán de manera muy inteligente, muy acertada. ¿Por qué llevo ya 4 años diciendo esto? Desde la ofensiva a gran escala de los rusos en 2022, tenemos un único mecanismo para vencer al ejército ruso y restaurar nuestra integridad territorial y soberanía. Ese mecanismo es el colapso del imperio ruso. Simplemente no existen otras opciones. Es decir, mientras exista el imperio ruso, habrá una agresión militar permanente, prolongada en el tiempo, pero constante, de diferentes maneras y en distintos periodos. Pero esa presión vendrá acompañada del asesinato de nuestra gente, miles, decenas de miles, cientos de miles. La próxima vez, si Dios no lo quiera, hay algún periodo de congelamiento, serán millones de ucranianos muertos. Con la pérdida de territorio, primero serán 100,000 kilómetros cuadrados, luego otros 100,000 y después todos los 500, 600,000 kilómetros cuadrados que tiene Ucrania. No estamos hablando de los 17 millones de kilómetros cuadrados de Rusia. Por eso, el único mecanismo es la desintegración del imperio ruso. Y el único mecanismo para la desintegración de la Federación Rusa es la presión económica, es destruir el flujo de petrodólares. Principalmente una cuarta parte del presupuesto ruso, que en su mayoría se destina a la misma guerra y a mantener a las repúblicas dentro de la Federación, es precisamente el presupuesto petrolero. El Tesoro ruso recibe más de 100,000 millones de dólares de la industria del petróleo y el gas, por lo que la destrucción del sector petrolero ruso finalmente llevará a la desintegración de la Federación Rusa y, dado que cualquier ejército es un derivado del Estado, naturalmente, a la desintegración del ejército ruso y su expulsión fuera de nuestro territorio. Este es, por cierto, un escenario que no es muy largo, no es muy prolongado, es un escenario de aproximadamente 1.5 o 2 años de ataques a las refinerías y el colapso de Rusia en otros 1.5 o 2 años. Es decir, el tiempo total para nuestra victoria sería de unos 3,5 a 4 años, aproximadamente el mismo tiempo que ya llevamos luchando desde 2022. Es decir, ahora mismo se puede decir que estamos en la mitad de esta lucha si seguimos con los ataques, porque ya se han detenido 2 veces. El año pasado, en mayo, se detuvieron los ataques y en marzo de este año también se detuvieron los ataques a las refinerías. Si ahora no se detienen los ataques, el escenario será como el que he descrito. Si se detienen los ataques una vez más, el tiempo hasta nuestra victoria simplemente se alargará y durante ese periodo perderemos una gran cantidad de personal y civiles, entre otros. Por eso es correcto, es una acción inteligente que ahora por segundo mes nuestras fuerzas de sistemas no tripulados, principalmente los drones de Magyar, estén operando en el interior de Rusia contra las refinerías. Esto llevará para finales de año al inicio del colapso económico y luego al colapso de Rusia, de lo que acabamos de hablar contigo. La cuestión sobre la OFICO, Orbán, la injerencia externa y demás, es algo similar, pero esa presión y esa injerencia como causa o mecanismo no son tan importantes. La resistencia depende de a quién sirven nuestros generales. Es decir, si ellos obedecen ciegamente al becerro de oro, en realidad entonces no habrá ataques a las refinerías de petróleo. Pero si los mayores, por ejemplo, que aún están lejos de ser generales, todavía miran a quién le juraron lealtad, y el militar jura lealtad al pueblo de Ucrania, no al gobierno, ni a la OFICO, ni a nadie más, al pueblo de Ucrania, y si ese es el juramento, ahí está claramente estipulado: preservar la soberanía y la integridad territorial.
La principal tarea del militar es preservar la soberanía y la integridad territorial utilizando los métodos necesarios para garantizar la inviolabilidad del Estado. Es decir, este mecanismo, si es así, si nuestros mayores sirven al pueblo, entonces en principio da igual, de cualquier manera las refinerías rusas, la industria petrolera rusa arderán. Hay muchos mecanismos, desde confidentes partisanos hasta ataques directos con medios de largo alcance. Si no pasan, por ejemplo, ¿no?, a través de la financiación del Ministerio de Defensa, entran fondos privados. También existen esos mecanismos, por eso se llaman así. Las donaciones a Modiar y las refinerías rusas arderán independientemente de si hay Fitsu o no, si trajo Tugriks, Forintos o cualquier otro shekel, eso no importa. Por eso esperamos y observamos. Si se detienen, naturalmente los vamos a cubrir de insultos de 12 pisos en el espacio informativo a todos los que detengan el proceso. Y si siguen trabajando, los vamos a elogiar. Román Grigorievich, quiero preguntarle también sobre lo siguiente. Comandos especiales canadienses de Gurmo realizaron una incursión exitosa en el Mar Negro, destruyendo una lancha enemiga BL-680 RLS Harpoon Bay y el complejo de guerra electrónica Groza. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la situación actual en el Mar Negro y, si puede, comente sobre esta operación especial? ¿Con qué frecuencia se realizan estas operaciones y destrucciones similares? ¿A qué pueden conducir y cuántas de ellas son necesarias? Bueno, no está claro por qué la flota del Mar Negro de Rusia no es destruida en la zona de la bahía de Novorossiysk, desde donde disparan misiles Kalibr, lo hemos visto constantemente. Bueno, al menos en la zona de Crimea, nuestros medios de ataque de diferentes niveles están actuando directamente contra la flota rusa, o como yo la llamaría, la flota de masas. Porque después de todo se trata de pequeños o bien pequeños buques lanzamisiles MRK que han sido alcanzados o de lanchas que simplemente transportan infantería de marina, es decir, para realizar ciertas operaciones terrestres, aunque no a gran escala. Es un intento de infligir daño, es decir, con los medios disponibles a aquellos objetivos a los que se puede alcanzar. Bueno, no llegamos hasta los de Novorossiysk, no está claro por qué. Antes sí llegábamos, ahora no, es decir, hay algún tipo de bloqueo, pero el trabajo contra la flota rusa sigue adelante, tanto por parte de la Dirección Principal de Inteligencia, el Servicio de Seguridad, nuestra Infantería de Marina, las Fuerzas Navales de Operaciones Especiales, es decir, tenemos muchas unidades que trabajan directamente contra el componente naval ruso. Bueno, solo en la parte occidental de Crimea o en la costa del Mar Negro, en nuestro territorio ocupado, en algún lugar desde Skadovsk o desde Kimbursk-Kakosa, en Tendrivsk-Kakosa, en Skadovsk y más allá hasta el paso en la zona de Armiansk. Es decir, el trabajo continúa, la cuestión es la ampliación y por supuesto los resultados de este trabajo. Últimamente, los ataques se dirigen contra la flota de máscaras. Además, paralelamente se están llevando a cabo ataques contra las estaciones de radar. RTV son las tropas radiotécnicas de la Federación Rusa, es el radar de este sistema de escaneo, son los complejos de misiles antiaéreos, incluyendo la defensa aérea, y precisamente este trabajo sistemático general durante el último mes, literalmente en las últimas 3-4 semanas, ahora ya va la quinta semana, ha dado una gran cosecha. Además, este trabajo sistemático indica que realmente se han tomado en serio este enfoque, es decir, intentamos cerrarles los ojos a los radares rusos, a los complejos de misiles antiaéreos, y al mismo tiempo trabajamos contra el componente naval de los rusos en esta dirección. Es decir, si predecimos las máximas posibilidades, por ejemplo, del uso de nuestros medios de ataque, esto es una preparación ya sea para un ataque con misiles y bombas, es decir, con medios aéreos de destrucción, o incluso para algunas operaciones navales utilizando, por ejemplo, nuestros propios medios navales de diferentes niveles, además de un desembarco aéreo. Existe esa posibilidad. El caso es que ahora ya tenemos, bueno, ya ha aparecido al menos una segunda brigada que se está equipando con los mismos F-16, es decir, el número total de aviones en decenas. Estas decenas de aviones pueden, en principio, apoyar cualquier operación terrestre o naval corta, es decir, a nivel operativo táctico, pero sin embargo esa posibilidad existe. Y esta preparación de la que estamos hablando ahora puede ser precisamente una preparación para esa operación, aunque no se descarta la posibilidad de que sea simplemente un trabajo rutinario de nuestros servicios especiales para cumplir tareas de combate.
Román Grigorievich, también quiero hablar con usted sobre esas medidas de garantía de seguridad que los países europeos están intentando discutir, aprobar con Trump e implementar en Ucrania. Aquí hay uno de los planes sobre los que escribe el Wall Street Journal. Entonces, este plan prevé lo siguiente. El despliegue de más de 10.000 militares, informó un diplomático, uno no identificado, me encanta eso, añadiendo que el patrullaje aéreo del cielo sobre Ucrania será realizado por fuerzas aéreas que estarán basadas fuera del país. Según la fuente, los planes fueron desarrollados con la participación de varios generales estadounidenses, incluido Alex Grynkevich, jefe del mando estadounidense de la OTAN para operaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Interlocutores europeos familiarizados con las discusiones internas añadieron que Kiev insiste en que Washington asuma un compromiso concreto en el marco de las garantías de posguerra. Bueno, en resumen, y así sucesivamente según el texto, ¿qué piensan ustedes en general sobre las garantías de seguridad? Me refiero a aquellas que utilizan el instrumento de despliegue de contingentes extranjeros. ¿Es esto realmente posible antes de que terminen las hostilidades? ¿O no lo es? Y como experto militar, dígame, ¿en qué contexto lo ve usted? Esto es más o menos como si ahora preguntáramos si una cataplasma puede ayudar a un muerto. Bueno, no ayudarán, créame. Esto se llama como ponerle una cataplasma a un muerto, más o menos. Aquí, ¿quién es el muerto? ¿Muerto? ¿Y quién es el muerto en esa cataplasma? Pues la cataplasma son precisamente esas garantías, las llamadas garantías de diferentes niveles, y los muertos son ellos que intentan luego ponerle la cataplasma a un estado muerto, Ucrania, después de la capitulación de Ucrania. Todo lo que estamos diciendo ahora, es decir, todas estas acciones después de nuestra capitulación, después de entregar nuestros territorios, después de asumir el compromiso de no recuperar estos territorios por la vía militar, es decir, después de perder la soberanía sobre estos territorios y naturalmente perder la integridad territorial. Después de perder la soberanía, el Estado se considera un Estado fallido, un Estado que no se ha consolidado, un Estado muerto al que intentarán curar con algún tipo de cataplasmas. Lo que estamos discutiendo ahora son precisamente diferentes métodos de cataplasmas, diferentes métodos que nos proponen después de que muramos como Estado, es decir, después de nuestra capitulación. Por eso no tiene sentido hablar de todo esto, porque todo lo que estamos diciendo ahora es como ponerle una cataplasma a un muerto. Y nadie tiene la intención de ayudarnos con estos medios. Eso está claramente definido. Primero se rinden, primero firman un acuerdo de paz con los rusos, es decir, un acuerdo de capitulación, y luego les ayudaremos. ¿Para qué ponerle una cataplasma a un muerto? Y con eso ahora la respuesta. Hablemos también de otra cosa. Hay información de que al inicio de la guerra había MiG-29 azerbaiyanos en territorio ucraniano, que estaban siendo reparados en Leópolis. Los aviones pudieron sobrevivir al ataque ruso contra la fábrica estatal de reparación de aeronaves de Leópolis. En marzo de 2022 se informa que la fábrica era un objetivo prioritario para Rusia, ya que era la única en el país capaz de realizar reparaciones mayores a estos MiG-29. Los propios aviones llegaron a Azerbaiyán desde Ucrania, que vendió 15 aviones MiG-29. Ucrania los recibió tras la disolución de la URSS. Cuéntenos, por favor, usted como experto en aviación y también como piloto, ¿podrían darse casos similares? ¿Y tenemos todavía algo similar guardado que podamos recibir de nuestros aliados indirectos? A esos que vendieron esos aviones a Azerbaiyán habría que quitarles la cabeza. Eso es lo primero. Hay que encontrarlos y arrancarles la cabeza si es que todavía la tienen en su sitio. Está claro, lo digo en sentido figurado para que se entienda el proceso, para mostrar la actitud negativa hacia todos aquellos que vendieron nuestro escudo aéreo. Teníamos miles de aviones, miles de pilotos, teníamos dos escuelas muy importantes en su momento, la Escuela Superior de Aviación Militar de Chernigov. Yo me gradué de allí en 1985 y la escuela formaba a más de 200 pilotos al año. Más de 200 pilotos de caza al año se graduaban y eso era solo en esa escuela. La segunda era la Escuela Superior de Aviación Militar de Kharkov, con aproximadamente la misma cantidad. Luego la fusionaron en una sola entidad, el Instituto de Pilotos de Kharkov, que después se convirtió en la Universidad de las Fuerzas Aéreas de Kharkov. Después pasó a llamarse Universidad Nacional de las Fuerzas Aéreas de Kharkov, es decir, teníamos una base aeronáutica sumamente sólida. Lo vendieron todo. En su momento, en el milenio pasado, me fui de la aviación. Una de las razones era que simplemente era imposible volar por la falta de queroseno, de fondos y así sucesivamente.
Es decir, una de las razones principales, por supuesto, era la salud. Otra de las razones era que no tenía sentido quedarse porque a veces los cadetes pagaban de su bolsillo el queroseno para poder volar. Bueno, así fue como prácticamente la mataron, no al principio, pero sí, así lo diría yo. Esto ya fue a principios de este milenio, finales del anterior, principios de este. Así fue como destruían nuestra aviación, vendiendo literalmente los aviones por escuadrones. A veces perdimos aviones únicos como los mismos MiG-23, MiG-27, entre otros que podrían haber operado en tierra con una buena localización. Y todo esto se vendía a diestra y siniestra por todos los principales dirigentes, los supremos líderes, los comandantes en jefe que existieron hasta cierto momento en la historia. Estos aviones realmente fueron vendidos a Azerbaiyán y se les daba mantenimiento, es decir, su vida útil era garantizada en nuestras fábricas de reparación, lo cual, por cierto, era una de las condiciones de la venta. Por eso, en una de las etapas, no se descarta tal posibilidad, en una de las etapas, digamos, de la restauración del avión o de la extensión de su vida útil, existe ese concepto, la realización de ciertos y principales trabajos en nuestras empresas aeronáuticas. Estos aviones podrían haberse quedado para diferentes tareas, compras, alquileres, como se quiera llamar aquí, hasta nuestra victoria. Es poco probable que esta información deba aparecer en el flujo informativo, pero estos aviones definitivamente podrían haberse quedado con nosotros y cumplir una misión de combate. Muchas gracias a Sir Batsan, muchas gracias a Olive, directamente a Hayeva Puntjane, precisamente Shiz por tal participación en la guerra contra Rochsique. Muchísimas gracias, Román Grigorievich. Esperemos que los ataques a los objetivos petroleros rusos continúen, como hablamos con usted al principio, y que tengamos algo que discutir en las próximas emisiones. Román Sviatan, experto militar, estuvo en el aire en Ucrania hoy. Cuídese.